Bueno, pues en realidad es que yo vengo un poco del teatro alternativo. De hecho, tanto mi formación en la Argentina como mi introducción a lo profesional en la danza y el teatro fue a través de Antonio Llopis y su compañía Teatro de la Danza, que vienen de toda esa generación que estuvo con William Layton y toda la escuela de esa época. Y para mí te diría casi que ha sido mi mentor, ¿no? Llopis, en su idea sobre todo la idea de construir equipos. Creo que eso es como el marco más interesante que yo rescato, que después yo he ido sin darme cuenta eh, trasladando a mis distintos proyectos. Y bueno, y cómo llego a las salas alternativas es porque yo empecé con un proyecto propio antes de tener una sala, que era un espacio cultural, digamos, gastronómico, una cosa muy novedosa en ese momento, en el año 2005 con Artebar La Latina, perdón, con Artebar y con el Artebar Lavapiés y la Artebar La Latina, porque fueron dos espacios diferentes. Donde me di cuenta, sobre todo en la época de la crisis, a partir de 2009, que estalla la crisis europea y todo lo que ya sabemos que conllevó, las nuevas dramaturgias y las nuevas tendencias dentro del teatro. Y a mí ahí me hizo como un crack mental. Nunca pensé que iba a tener un espacio. Y dije, ¿hay de dónde? Y a partir de ahí con Verónica Dainel, que es muy importante porque ella me acompañó desde 2005, Israel se incorporó después, y Marianela Pensado, que también fue una de las partes de apoyo al proyecto en el 2014. Bueno, el nombre lo dice, ¿no? Somos la puerta, el escalón, la oportunidad de acoger proyectos que estén fuera de lo habitual, como nuevas dramaturgias, nuevas ideas de puesta. De hecho, nuestro espacio, si hay algo que lo identifica, es que no es un espacio a la usanza. O sea, puedes modificar los frentes, digamos, esta idea de romper la cuarta pared está permanentemente presente. Tenemos además un ambigú, una entrada del espacio que se incorporó inmediatamente también en el trabajo que tiene que ver con buscar nuevas formas de entender esta comunicación con el espectador potente. De hecho, se hicieron cosas específicamente para el ambigú, lo que pasa que luego tuvimos problemas de vecinos y hubo que restringir estas ideas. Las ponemos pequeñitas, pero claro, no todo ocurre en un espacio tan diferente como podría ser una sala de teatro. Mira, esto es muy importante, porque cuando yo justo abro el espacio, Verónica me dice, oye, que se están generando encuentros con las salas alternativas del barrio. Y esto fue muy interesante porque para mí me puso en contacto con la realidad de lo que eran las salas alternativas, tanto de las antiguas como de las nuevas, porque hubo una especie como de explosión de salas alternativas donde cualquier espacio permitía crear un espacio de exhibición, donde además hicimos partícipe, digo hicimos porque yo me sumé a lo que luego se llamó barrio de los teatros de Lavapiés, donde incluimos también los teatros nacionales o la Casa Encendida, el Circo Price. Lo sumamos a ese mapa de identificar al barrio como así como existe el barrio de las letras, y lo hicimos a través de la idea de salas alternativas. Entonces creo que esto marca un hito. ¿Qué pasa? La precariedad, que es una constante, nos costó muchísimo encontrar la estructura económica fundamental de encontrar una persona que se haga cargo. De hecho, abrimos una web y quisimos abrir una plataforma de venta donde estuvieran las salas alternativas. Todo esto torpedeado con las dificultades y la falta de financiación. Sigue existiendo la estructura, pero las salas han ido cerrando, y sobre todo con la pandemia y con nuevas normativas también que han ido modificando las legalidades de los espacios. Entonces queda la idea, queda el concepto y queda la fuerza, y de hecho seguimos trabajando, por ejemplo, con la Semana del Teatro. A veces uno va un poco de forma inconsciente, ¿no?, a trabajar con la gente que te toca el timbre, como quien dice, de tu puerta. Y naturalmente se ha ido como generando un modo operandi que a mí me reafirma que lo humano, que el respeto, el tomar realmente conciencia de la dificultad
de cada propuesta o de sus necesidades, te permite ampliar esta idea de qué acoges en tu espacio. Por supuesto que hay de todo y no todos somos iguales y no todos tenemos el mismo idiosincrasia, pero sí siento que con el tiempo hemos logrado crear vínculos con gente que nos hace, digamos, reafirmarnos en esta idea de crear vínculos con las compañías, vínculos con las personas también. Y esto nos da una fuerza porque hay que levantarse todos los días y abrir, y nosotros estamos en una situación donde tampoco podemos sentir que podemos avanzar mucho económicamente y tenemos fantasías desde hace bastante tiempo de poder revertir a veces estas limitaciones y ofrecer más opciones a lo económico a las compañías emergentes, y esto es muy duro porque a mí no me deja tranquila. Hay algo ahí que hay que revertir, y si no está en lo institucional, esto es muy difícil. Como ya venía yo con Verónica con un vínculo y había algo que estaba muy claro, que tenía que ver dónde colocábamos las propuestas y el discurso muy a la par. Entonces, sí, después, claro, ella estaba en la comunicación, yo estaba en la parte de programación, pero es que nos nutríamos mutuamente, porque yo tenía una agenda, Verónica tenía otra agenda, y cuando se incluye Israel Giraldo en el 2016, y lo mismo Marianela, porque Marianela participaba no solamente en la parte de lo que era el mantenimiento del espacio, a nivel de colaborar ella también, sino porque ella formó parte de la producción, de la enseñanza. Entonces, se crean vínculos interactivos, ¿no? Y en el caso de Israel fue enorme su aportación porque, bueno, aparte de que había un vínculo afectivo anterior, porque él fue alumno mío de hace muchos años y después se metió cuando yo abro el bar cultural, él entra y entonces él mamó todo eso, y después es verdad que la crisis nos dispersó, pero después él se sumó en el 2016. Esto hizo que realmente se configurara un equipo de trabajo. Entonces, más allá de las responsabilidades de cada uno y de cada una, yo consulto, Israel consulta y Verónica aporta. Es verdad que Verónica ahora vive en la Argentina porque se quedó embarazada y todo esto, las distancias hacen y la pandemia hizo todavía que fuera más difícil, pero es el día de hoy que yo siento que seguimos vinculadas, y con Marianela, por supuesto, aunque ella también está del otro lado, pero seguimos estando conectadas. Entonces, hay algo que tiene que ver con el respeto, con la confianza, con escuchar al otro. Es difícil a veces porque a mí los años también me hacen reflexionar sobre cuánto podemos sostener el proyecto, pero bueno, creo que dejo personas que pueden continuarlo en el caso de que yo, por lo que sea, no me tenga que retirar. Creo que esto se construye día a día. No hay una idea fija. Para mí es algo que además desde que yo estoy en España creo que es un problema, porque la cultura está dirigida a un público, institucionalmente hablando, ¿no? A un público muy específico, sobre todo en Madrid. Va cambiando según las épocas. Imagínate que yo justo caí cuando viene la democracia, etcétera, y entonces esto abre puertas. Lo que sí es verdad, que se han abierto canales de público, que sí, que una persona que puede ir a un teatro nacional, ir a un concierto de Rafael, puede venir a un teatro alternativo, y eso es una novedad, ¿sí? O sea, el gusto parece que ya abre canales. Ahora, tener un público fijo, que a ti te dé la perspectiva de que vas a tener realmente no sé, es claro que compararlo con lo que sucede en Buenos Aires, en la Argentina, no quiero reducirlo a Buenos Aires porque hay otros nichos, pero esa necesidad de la gente de tener ese espacio como un lugar de encuentro casi político, te diría, desde la infancia, hay algo que es muy potente, que no sé cómo se podría trasladar aquí, porque se ha hablado mucho de esto, mucho. Sí hay salas alternativas que buscan esto, de traer públicos ajenos a lo habitual. Yo no tengo esa capacidad, lamentablemente, y el espacio es pequeño, entonces no puedo acoger escuelas o ese tipo de iniciativas, pero creo que es algo más profundo.
tiene que ver con una España profunda, no sé cómo explicarlo, no quiero ser peyorativa, ni mucho menos no es un juicio de valores, simplemente digo, ¿qué pasa? Que la gente no está deseando encontrarse mucho más de lo que podría. Bueno, fíjate que hablándote del barrio de teatros de Lavapiés, de la asociación, yo fui la primera en plantear que ya como asociación de salas teníamos que trabajar en lo artístico y yo propuse hacer los primeros laboratorios de Lavapiés. Y esto fue un aprendizaje importante porque era también por primera vez yo hacer esto en España, en Madrid, y, y a cierto orgullo, ¿no? Quiero decir, de poder haber abierto esa puerta que después se haya podido continuar. Es complejo porque la economía y todo esto hace también mella, pero lo pudimos hacer hasta antes de la pandemia, incluso durante la pandemia se siguió haciendo. Después se cortó el grifo económico, que era con el ayuntamiento, que era muy escaso, pero permitía esa continuidad. Después es verdad que han ido apareciendo personas y colectivos que nos tienen una atracción específica que a mí en los pocos espacios que yo puedo brindar del umbral, hemos llegado a acuerdos de, bueno, mira, yo te puedo ofrecer esto, quizás no como residencias, pero digamos lo que significaría a mi ver la cantidad de horas que requiere, pero se sienten acogidos. Y entonces, claro, ha sido progresivo, y ojalá fuera más, pero no tengo un segundo espacio porque no me permite la disponibilidad. Depende del proyecto. No pasa tanto por el subtítulo, sino de que sí, que nosotros siempre hemos acogido proyectos que no son de gente conocida. Hay algo que llamémosle instinto, experiencia. Hay algo también interesante que muchas veces a mí el mirar tantos proyectos me ha llegado uno va afinando sobre esto, ¿no? El olfato. Y me puedo equivocar, pero después digo, no me equivoco. Quiero decir que por algo fue, quiero decir que por ahí no ha sido lo fundamental, pero sí ha permitido que de eso surgiera una segunda situación. Para mí es un gran sostén, no solamente es importante, quiero decir que para mí, un poco lo que te comentaba inicialmente, ¿no? De cómo fue importante para mí cuando abrí el umbral con respecto al barrio y el barrio de los teatros de Lavapiés, como con Macomad, que sería en este caso, ¿no? De lo que me estás comentando. Yo tardé en poder incluirme, pero por una cuestión casi te diría de tiempo real, o sea, como que no podía abarcar tanto. Me acuerdo Eva, hablábamos antes de Eva, ¿no? Me decía, Viviana, te tienes que incluir. Y dije, sí, tengo que hacerlo. Pero creo que fue un antes y un después, porque eso también me permitió conocer a gente que la falta de tiempo también te limita, y entonces conocer las experiencias. Bueno, te diría que hasta una cuestión de aprendizaje también con esto, porque así como hablábamos de los públicos, bueno, entender las coyunturas de cada sala y sus necesidades o cuáles son sus inquietudes, bueno, te abren la cabeza.